Buen día. A continuación, revisaremos el tema del presupuesto de ejecución en el sistema ERP AdControl. Para esto, accederemos al menú Presupuestación y entraremos a la opción de Presupuesto de ejecución. En la parte superior elegiremos el proyecto con el cual nos vamos a referenciar. En este caso, el proyecto 5, que es un tipo de control partida por PU. Inmediatamente el sistema nos mostrará las partidas que forman parte del presupuesto con cada uno de los conceptos que se dieron de alta manualmente o a través de una importación, indicándonos las unidades, el tipo del concepto y la cantidad con la que está participando en el presupuesto actualmente. Si visualizamos, el estatus de nuestro presupuesto es abierto. Significa que en el catálogo de este proyecto, en el detalle en específico, se le dio el estatus de abrir el presupuesto. Significa que nosotros podemos editar cualquiera de estas partes del presupuesto, dando de alta nuevos conceptos, modificando las matrices, modificando cantidades de los conceptos, sin ningún inconveniente. Si el estatus hubiera estado cerrado, entonces el sistema inhabilita cualquier modificación a este presupuesto. Para poder modificarlo, entonces tendremos que hacerlo a través de aditivas. Para nuestro ejemplo, el estatus del proyecto se encuentra abierto. Visualizamos entonces que este concepto tiene un total en cantidad liberado de 400 metros cuadrados de trazo. Si queremos conocer si este concepto tiene o no matriz, podremos darle doble clic sobre el concepto y se abrirá el análisis o matriz de este proyecto trazo y nivelación. Nos indicará el sistema los diferentes insumos que se dieron de alta en esta matriz, ya sea a mano o directamente a través de una importación del sistema. Si el presupuesto se encuentra abierto, como comentamos, podremos modificar las cantidades sin ningún inconveniente del presupuesto, modificando tanto las cantidades como los costos de ser el caso. Si marcamos insumo suministrado, significa lo siguiente. Este concepto, trazo y nivelación, si tiene matriz, el sistema calculará el importe total de la matriz y nos indicará un importe sumado en la parte de abajo. Esto significa el costo máximo del subcontrato. Significa que si vamos a subcontratar el 100% del concepto trazo y nivelación, si lo vamos a subcontratar con un tercero, entonces nosotros no tenemos que comprar nada del contenido de esta matriz. Entonces podría estar completamente en blanco la matriz sin ningún problema, ya que si vamos a subcontratar el 100% del trazo, nosotros como empresa no compraremos nada de lo proporcional de estos insumos, ya que serán responsabilidad del subcontratista. Pero en el caso que nosotros subcontratemos el 100% del concepto, pero negociamos con el contratista que le vamos a dar algún insumo de esta matriz, nosotros como empresa, entonces específicamente esos insumos se habilitan como insumos suministrados. Significará entonces que nosotros le suministraremos al contratista un insumo en específico. Si el concepto es 100% subcontratado, el sistema simplemente considerará ese importe, ese insumo en mis explosiones de insumos para que pueda ser comprado. Los demás insumos no participarán. Esto significa entonces el insumo suministrado. Y al activarlo, el sistema en automático modificará el costo máximo del subcontrato, ya que no lo subcontrataré al 100%. Le subcontrataré la suma de todos los insumos menos este peso con 55 centavos. Si lo deshabilito, pues en automático el sistema volverá a considerar el costo máximo de todos los conceptos, de todos los insumos que forman parte de este concepto. Si hubiera dentro del concepto alguna mano de obra, como este es el caso, con tipo 2, el sistema en automático sumará todos los importes de mano de obra y lo considerará como un costo máximo de mano de obra. Significa que si voy a subcontratar este concepto, pero solamente la mano de obra con un tercero, entonces el sistema me propondrá como costo máximo 2 pesos. Me dirá lo máximo que puedes subcontratar el concepto, si así lo deseas, es 2 pesos, ya que ese contratista pues se regirá a lo que el analista realizó en el presupuesto como tope de mano de obra. Esto es lo que indica entonces las columnas de abajo.
Si queremos buscar más insumos de la base de datos, podemos ingresar en el último renglón en blanco, darle un clic y se abrirá el catálogo de insumos. Aquí podemos filtrar los insumos que están disponibles en el presupuesto y elegir alguno de ellos. Por ejemplo, elijo un insumo, cemento. De inmediato se integra a la matriz con el costo presupuestado. Si no lo tuviera, se le puede agregar el costo y nada más le agrego la cantidad que necesito con la que participe en mi matriz. Esto nos dará pues un total de importe. Si modifico los costos de los insumos, también los costos se modificarán de este insumo en específico, se modificará en cualquier lugar de los conceptos en donde participe el presupuesto. Recuerden que por regla de negocios de presupuestación, un insumo no puede tener costos diferentes dentro de una misma obra. Lo que sí puede tener son las cantidades completamente independientes, ya que estas dependerán de cada matriz. También podremos dar de alta nuevos insumos en el último renglón en blanco. Por ejemplo, si quiero dar de alta un insumo que no existe, escribo un código que no exista en la base de datos y de inmediato el sistema propondrá ese código para un insumo nuevo, pudiendo entonces agregar nosotros algún dato del insumo nuevo, indicándole a qué familia participa y de inmediato le asigna la cuenta contable, con qué unidad lo vamos a cotizar, por ejemplo metro cúbico. La moneda viene precargada en pesos y el tipo de insumo es reafirmarle que es un tipo 1 material. Acepto y el insumo ha sido guardado correctamente. Dándolo de alta me pedirá entonces un costo con el que participe en este proyecto. Suponiendo que vamos a comprar cada metro cúbico a 250 pesos y me pedirá qué cantidad de metros cúbicos necesito para hacer un metro de trazo y nivelación. Pues colocaremos, de acuerdo al análisis ficticio, esta cantidad, dándonos un total pues mencionado aquí a la derecha. La suma de la matriz entonces sigue aumentando a medida que vayamos modificando la misma. Si necesitamos quitar un insumo del presupuesto de la matriz, bastará con señalarlo con un clic en la primera celda gris y presionar el botón de suprimir de sus teclados. Esto eliminará el insumo de la matriz. Al calcularla, el presupuesto inmediatamente también intentará retirarla de la ventana de explosión de insumos de su presupuesto. Siendo entonces esos cambios, verificaremos aquí a la derecha la información adicional con la que contamos. La cantidad del concepto nos indica que el total es de 400 metros de trazo para nuestro ejemplo, ya que no han habido aditivas hasta el momento, ni deductivas. El costo máximo a subcontratar, el sistema nos propondrá un costo que dependerá, pues como comentamos, del contenido de la matriz. Es el costo máximo a subcontratar. Si nosotros subcontratáramos este concepto, este es el costo propuesto por el sistema. El costo máximo de la mano de obra detectará si hay mano de obra dentro del concepto, como lo vimos hace un momento, y pues nos indicará cuál es el costo máximo con el que se va a negociar. Y en el caso de costo matriz se calculará en automático cuando se actualizará en automático cuando realicemos el cálculo del presupuesto. Por el momento se queda con el último cálculo que realizó en el sistema. Al calcular otra vez, entonces volvemos a comentar, se actualizarán los costos máximos de las matrices, bajo algunos condicionantes especiales. El precio del presupuesto se mantendrá todavía hasta que no calculemos el presupuesto. Si el concepto estuviera en una moneda diferente, una moneda extranjera, en automático el sistema también nos propondrá el costo en moneda nacional. Ahora vienen tres columnas muy importantes para definir la forma como vamos a trabajar con este concepto. Si el concepto, por ejemplo, en este caso, el concepto que se llama suministro y colocación de placas, de placa base, está presupuestado con 500 piezas para colocar en nuestra obra. Suministrar y colocar. Si le damos doble clic para ver su matriz, simplemente el sistema nos muestra vacío. Significa que el analista, al crear el concepto, no le dio de alta una matriz a este análisis, debido a que va a subcontratarlo. Y al subcontratarlo, entonces no necesita indicar algún contenido dentro de ella, ya que no lo vamos a comprar. Entonces la matriz quedará pues completamente vacía. Y esto no afecta para nada pues su utilización. Si lo decide de esta forma,
Entonces podrá indicar en la columna que dice cantidad a subcontratar la cantidad de esta cantidad total del presupuesto, qué cantidad va a mandar a subcontratar. Si no tiene datos en estas columnas, simplemente el concepto no es subcontratable. El sistema pues intentará buscar la matriz y comprar los insumos que estén dentro de ella. Pero si el concepto tiene marcado cantidad a subcontratar, entonces el importe o la cantidad de este concepto será susceptible a ser subcontratado y no comprado. En los ejemplos que vemos a continuación, los que están en cero, pues le estamos indicando al sistema que del total del concepto, si son 400 metros de trazo, no vamos a subcontratar nada, ni el 100% del concepto, ni solamente la mano de obra del concepto. Entonces en automático todo se irá a cantidad de estajo. Significa que el sistema revisará la matriz y lo mandará a la explosión de insumos para que pueda ser ejercido. Esto también me permitirá poder hacer subcontratos referenciales, es decir, subcontratos como si fueran a un tercero, pero podemos subcontratar, por ejemplo, a su propio destajista, a su propio maestro de obras, para poder llevar un control de avance a través de sus estimaciones, como si fuera cualquier otro subcontrato en el sistema. Entonces, cualquiera de estas tres columnas se pueden subcontratar. Cuando subcontrato el 100% de un concepto, podré colocar aquí en la columna cantidad a subcontratar. Si voy a subcontratar una parte del concepto, exclusivamente la mano de obra, por ejemplo, 200 metros voy a subcontratar de mano de obra, en automático entonces el sistema descontará lo último que queda de la columna de destajo del total de 400, solamente me asignará 200 metros serán para destajo. Esta entonces es la forma como se puede modificar las cantidades para poder ver qué vamos a subcontratar en el sistema. A continuación vienen tres columnas también editables, que son directamente modificables. Los costos. Si nosotros indicamos una cantidad a subcontratar, como por ejemplo en este caso 500 metros o colocación de placas, 500 piezas, y el sistema al revisar no detecta matriz, necesita que le indiquemos un costo. Entonces, esta columna que dice costo vigente para su contrato nos servirá para poder liberar un costo tope de mi concepto. Si nosotros indicamos aquí un costo, como en este caso siendo editable, completamente libre, pues nosotros podemos decirle que máximo cada pieza a subcontratarlo sin IVA nos costará 700 pesos. Si fuéramos a subcontratar una mano de obra, como en un ejemplo que estábamos haciendo hace un momento, también podemos indicarle al sistema cuál es el costo vigente para los subcontratos de mano de obra. Es decir, el sistema detectará si el concepto tiene mano de obra y si lo tuviera, entonces nosotros podemos también indicarle un costo vigente. Decirle exclusivamente, si subcontrato la pura mano de obra, me costará 30.000 pesos este concepto. En el caso del ejemplo de arriba, pues me va a costar 2 pesos cada metro, ya que eso fue lo indicado en el concepto trazo y nivelación. Y aquí lo visualizamos. Si contratáramos la pura mano de obra, por cada metro nos va a salir 2 pesos. Entonces podemos indicar esos 2 pesos o podemos haber considerado un costo un poco mayor por cualquier detalle o un precio negociado por debajo sin ningún inconveniente. Lo mismo si nosotros vamos a mandar a hacer esta actividad, por ejemplo vamos a volver a colocar costo para su contrato mano de obra 2 pesos. Si vamos a subcontratar con un tercero, nos cobrará 2 pesos por cada metro cuadrado. Pero si nosotros mismos vamos a realizar este concepto, entonces puede que nosotros consideremos un precio menor, ya que es nuestra propia gente, nuestra propia cuadrilla. Si nosotros subcontratáramos entonces el 100% del concepto, este sería mi costo tope. Si solamente vamos a subcontratar la mano de obra, nos costará 2 pesos. Y si vamos a hacerlo nosotros mismos, entonces la mano de obra me va a costar 1,50 pesos. Estas dos columnas entonces se refieren a las manos de obra, como lo vemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, las columnas cantidades y las columnas costos pues son una a una referenciadas. Cantidad a subcontratar, a qué costo me va a cobrar el subcontratista. Si voy a subcontratar la mano de obra, cuál es su costo de mano de obra máximo con el que voy a trabajar, vigente en este caso. Y si lo vamos a hacer nosotros, pues podemos agregarle un costo vigente para destajo. Si vamos a 100% subcontratar los conceptos, no es necesario indicar un costo para mano de obra ni costo para destajo. ¿De acuerdo? Esto entonces es la información útil pues para la toma de decisiones de nuestro presupuesto de ejecución. Y continuamos viendo más columnas.
Las últimas columnas nos indicarán si ya fue subcontratado un concepto. Con clic derecho podremos revisar qué contratos se encuentran vinculados con ese concepto en específico, ya sea subcontratos al 100% o subcontrato de mano de obra. Esto es informativo para llevar un control sencillo, rápido, de cuántos contratos tiene un concepto hasta el momento. También podremos nosotros ubicarnos aquí al final de la lista y mandar llamar un concepto a una partida en específico. Es muy sencillo, me ubico al final del último renglón y busco la partida a la cual quiero afectar, suponiendo que quiero afectar a la partida 1, trabajos preliminares. El sistema me dirá entonces qué concepto quiero agregar en la partida de trabajos preliminares, teniendo dos caminos. Uno, buscando un concepto que ya exista dentro del presupuesto o dando de alta un nuevo concepto. Por ejemplo, al desplegar me mostrará los conceptos de este presupuesto, pudiendo mandar llamar cualquiera de los existentes. Por ejemplo, este concepto que ya existe llamado nuevo. De inmediato pues lo cargará el sistema simplemente pidiéndome qué cantidad quiero con la que participe. Suponiendo que son 100 metros y listo. Con esto estará participando mi concepto en el sistema. En automático esos 100 metros el sistema lo asignará en total a la cantidad para destajo, ya que lo está predeterminando a que nosotros lo vamos a realizar siempre y cuando pues tenga matriz. Si tiene matriz, nosotros compraremos la matriz. Por lo tanto, el sistema lo mandará al 100% a cantidad de destajo. Pero es completamente flexible. Podemos indicarle que una parte del concepto lo vamos a subcontratar 100% u otra parte a subcontratar a la mano de obra, o finalmente se queda todo en destajo. Esta es la forma entonces en la que puedo insertar nuevos conceptos también a mi presupuesto, pudiendo dándolo de alta también directamente aquí en el sistema. Inmediatamente el sistema reubicará los conceptos de acuerdo al orden de las partidas. Por ejemplo, elegiré la partida cimentación. En la columna concepto ya no voy a buscar un concepto de la base de datos. Sé que no existe el concepto, por lo tanto lo vamos a dar de alta nosotros. Entonces, en la cimentación, pues daré de alta aquí un nuevo concepto en la que inmediatamente el sistema detectará que el código no existe en la base de datos y me propondrá crearlo. Si deseo, todavía puedo buscar conceptos que existan en la base de datos, que no participen en el presupuesto, pero que existan en la base de datos. Para hacerlo, aquí directamente basta con haber escrito este código nuevo. El sistema me permitirá todavía buscar en estos 3 puntos del gran catálogo de conceptos de la base de datos, porque otros proyectos pueden tener esos conceptos existentes, como por ejemplo, ya había aquí otro concepto, zapata corrida, de otro presupuesto. Puedo mandarlo llamarlo desde aquí y se integrará al presupuesto sin matriz, o podremos darlo de alta completamente nuevo. Una zapata lineal que pertenece a una familia, que en este caso es una familia de subcontratos. Aunque tenga matriz, normalmente le elegimos subcontratos. La unidad de medida pues va a ser metro lineal y el tipo de insumo va a ser un subcontrato. Al aceptar, este concepto será completamente nuevo y el sistema lo hará integrado ya a nuestro presupuesto. Así se da de alta un nuevo concepto, colocándole simplemente cuántos metros vamos a necesitar de este concepto, y a la derecha, ya sea que le hagamos el contenido de una matriz insertando insumos como vimos hace un momento, o si lo vamos a subcontratar este concepto de zapata lineal, entonces en la cantidad subcontratada se recomienda colocar el total de ese concepto. No me permitirá colocarle mayor cantidad. A continuación me pedirá a qué costo lo vamos a subcontratar máximo cada metro lineal de zapata. Entonces colocaremos, por ejemplo, 200 pesos cada metro. Y listo. Esta es la forma como podemos ir armando un presupuesto también completamente a mano. Al presionar F5, el sistema reordena las columnas y nuestro nuevo concepto pues lo ordena en donde le corresponde, en este lugar, ya que forma parte de las partidas cimentaciones. Esta entonces es la manera como nosotros podemos ir modificando nuestro presupuesto, ya sea haciéndole algún cambio, insertando conceptos como lo vimos, buscando conceptos existentes dentro del mismo proyecto o buscando conceptos de la base de datos e integrándolos. También podemos entrar a las matrices, modificar los insumos dentro de ellas como lo vimos hace un momento. Y lo más importante pues tenemos que definir cómo vamos a trabajar esos conceptos, bajo qué modalidad, si lo vamos a subcontratar o si lo vamos a realizar nosotros. Esto influye mucho pues en la explosión de insumos.
ya que dependiendo de esto afectará la explosión con los insumos que son comprables por nosotros. Para finalizar entonces el ejercicio, realizaremos un cálculo. Es recomendable que siempre que modifiquemos un presupuesto, realicemos el cálculo del mismo. Al calcular nuestro proyecto, garantizará entonces que la explosión de insumos se realice correctamente. Se realizó el cálculo y las cantidades y costos, sobre todo los calculados por el sistema, se actualizaron también de acuerdo a este cálculo, dándonos ya el presupuesto real de nuestros conceptos en esta ventana de presupuesto de ejecución. Siendo entonces pues esta la funcionalidad que tiene el sistema en el módulo de presupuesto de ejecución en el sistema ERP, Ad Control.